Ese es el esquema que tenemos de parte de la ESC para el tratamiento de la falla cardíaca. Aquí es importante ver lo siguiente, que tu tratamiento va a iniciar pues siempre con tu YECA y con tu bloqueador, tu beta bloqueador, tratando de llevarlo a la dosis máxima tolerada en el paciente. Y luego valoramos, sigue sintomático y con una fracción de eyección menor o igual al 35%. Si es así, podemos añadir un ARM o un antagonista receptor mineralocorticoide. Luego, después de esto, vamos a ver si está sintomático y tiene una fracción de eyección menor al 35%. Si es el caso, podemos hacer tres cosas. La primera, si tolera los YECAs, o sea, si al dar a los YECAs no hemos tenido ningún problema, o los ARA2, podemos sustituir los YECAs por los INRA. Si tenemos un ritmo sinusal, duración del QRS mayor o igual a 130 milisegundos, podemos evaluar la necesidad de hacer una terapia de resincronización cardíaca. Y si tenemos un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, con todas esas condiciones que ya comentamos, pues entonces podemos indicar levabradina. Y luego ya después podemos combinar los tratamientos si nosotros consideramos que así sea necesario. Si tenemos síntomas resistentes, hay que valorar la administración de la digoxina, que es lo que les estaba diciendo, pacientes que no mejoran con nada, se les puede o podemos estar tratando de darles digoxina, o en su parte pues llegar hasta la última etapa, que es el trasplante cardíaco. Si no es así, si no tienen síntomas resistentes o si ya ha mejorado, ya no hay que hacerle más a los pacientes. También es importante valorar esta indicación. Si la FEBI es menor al 35% a pesar de un tratamiento médico óptimo, o en caso de una historia de una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, pues se le puede implantar un DAI, un desfibrilador automático, ¿no? Implantable a los pacientes. Y los diuréticos, obviamente, siempre para tratar de darle a los pacientes o tratar de mejorar los síntomas de congestión que tengan nuestros pacientes. En este lado tenemos un parte del abordaje que le vamos a dar a los pacientes, porque a menos que me lo haya saltado, la ESC no lo refiere tanto así. O sea, ¿qué le vamos a dar a los pacientes? ¿Cómo los vamos a vigilar? ¿Cómo los vamos a controlar? Todo este show. Y a mí lo que más me interesa que sepan ustedes es esto, cómo lo vamos a estar titulando, ¿no? Se recomienda que en los YECAs o los ARA2 los vamos a estar incrementando la dosis cada 2 semanas, hasta tratar de llegar a la dosis máxima tolerada. Cuando tengamos pacientes estables, se le puede incluso estar aumentando de 3 a 5 días. En los ARNI es de 2 a 4 semanas, e incluso puede ser cada semana. Los beta bloqueadores son cada 2 semanas. Los bloqueadores de los antagonistas del receptor mineralocorticoide de 3 a 5 días hasta alcanzar la dosis máxima tolerada. En el caso de la hidralazina isosorbide, podemos hacerlo cada 1 a 2 semanas. La ivabradina, vamos a nuestra dosis modificable, van a ser 2.5 miligramos. Entonces, si tenemos menor a las 2 o 4 semanas de que iniciamos la ivabradina, tenemos una frecuencia cardíaca menor de 50 latidos por minuto, aquí lo que podemos hacer es reducir la dosis 2.5 miligramos. Si tenemos una frecuencia cardíaca de 50 a 60, podemos mantener la dosis con la que estemos registrando a nuestro paciente en esa revisión de 2 a 4 semanas. Y si tenemos un aumento, una frecuencia cardíaca mayor de 60 latidos por minuto que está fuera de nuestra meta en la falla cardíaca, pues podemos aumentar la dosis 2.5, ¿no? Todo esto es importante reconocerlo o estarlo valorando. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tú puedes citar a tu paciente a las 2 semanas. Y todos tus medicamentos se los vas a evaluar. Eso es como que lo más importante o lo que yo me llevaría a la casa, principalmente para que lo puedas aplicar tú en tu momento en el consultorio. Porque a veces le inician los medicamentos al paciente y con el mismo medicamento que en el ámbito hospitalario le dejamos al paciente y se fue el paciente con ese medicamento, ya no se le hizo nada más. Entonces eso es lo importante. Cuando tú estás con un paciente que está tomando sus medicamentos por falla cardíaca, hay que valorar si está en sus metas que tú estás buscando, si está en su dosis máxima tolerada y todo ese show, ¿no? El siguiente es otro cuadro que también es de utilidad, en donde nos va a hablar acerca del seguimiento que les vamos a dar a los pacientes. Es importante que tengamos que estarlos valorando cada 3 a 6 meses. Se les puede hacer las revisiones por semana, eso obviamente en el mundo ideal. Se le pueden hacer llamadas telefónicas cada 2 semanas para estar viendo constantes vitales que nos van a ayudar a decidir si podemos aumentar o no las dosis de los medicamentos. Un examen físico que yo creo que es por videollamada. Aquí están muy tecnológicos, la verdad, porque si es por llamada, pues no. O sea, tiene que ser por teleconsulta o no sé cómo le hablan, cómo le dicen así. Creo que le dicen así, teleconsulta o telemedicina. Los síntomas y todo ese show, ¿no? También hay que reeducar a los pacientes, siempre estarlos educando acerca de la falla cardíaca.
Considerar algunas otras comorbilidades que tengan los pacientes. Y una vez que tengamos al paciente hay que valorar su estado funcional, su NIJA, ¿no? Si estamos ante NIJA 1, NIJA 2 o NIJA 3 o NIJA 3B o NIJA 4, ¿no? Si estamos ante un NIJA 1, hay que intensificar la terapia, tratar de llevar hasta la dosis máxima tolerada a nuestros pacientes, y en caso de que tenga alteraciones o datos congestivos, pues nosotros le podemos ajustar los diuréticos y darle un seguimiento en 1 o en 2 semanas a los pacientes. En caso de que no tengamos mejoría o que haya sintomatología persistente, que estemos ante un NIJA 2 o un NIJA 3, podemos intensificar la terapia, ya sea cambiamos nuestro YECA por un ARNI, que es algo que lo podemos hacer. Si tenemos una tasa de filtración mayor de 30, podemos agregar un bloqueador receptor, un antagonista del receptor mineralocorticoide. Si tenemos indicación de ibabradina, pues considerar el uso de la misma. Y si tenemos pacientes de raza negra que ya tienen dosis máximas toleradas, podemos nosotros añadir hidralazina o isosorbide o la combinación de ambos, ¿no? Si nosotros tenemos sintomatología que está empeorando, un NIJA 3B o un NIJA 4, podemos utilizar la mnemotecnia I need help, ¿no? Que no está el mismo paciente te dice, oye, ya déjame en paz y mándame con otro, ¿no? O sea, con un especialista más avanzado todo esto. O sea, no es aquí para insultar ni nada por el estilo, pero es, necesito ayuda, por favor. O sea, no seas gacho, me puedes referir. Y aquí, pues obviamente hay que valorar si el paciente está con inotrópicos. Si está con inotrópicos, obviamente no lo vamos a ver en la consulta, pero sí lo vamos a ver, no sé, en urgencias. Y aquí pues hay que valorar la interconsulta con cardiología, ¿no? Que tengamos un NIJA 3B o un NIJA 4 con elevación persistente de los péptidos natriuréticos, que tenga una falla orgánica, que tenga una fracción de eyección menor del 35%, que haya recibido desfibrilación, que tenga hospitalizaciones de falla cardíaca. Este es como que el más importante porque es el que nosotros en nuestra consulta podríamos evaluar más de 2 veces en los últimos 12 meses, que tenga edema que no mejora con el uso de los diuréticos, que tenga presión baja o que tenga frecuencia cardíaca muy elevada pese a tu tratamiento médico óptimo de todo este show, o que tenga intolerancia progresiva, o que tenga disminución de su clase funcional o algo por el estilo, ¿no? Una vez que le hicimos o que valoramos en nuestra primera consulta del paciente, clasificamos nuestra NIJA, hay que valorar posteriormente de 3 a 6 meses nuevamente a nuestro paciente. Y le vamos a medir las mismas cosas, vamos a ver sus péptidos natriuréticos, más que nada para ver si nuestro paciente va a mejorar o no va a mejorar. Podemos solicitar ecocardiograma para ver cómo quedó la fracción de eyección, si subió o no subió. Podemos ver también el electrocardiograma para identificar alguna alteración nueva que tenga el paciente, si no tiene arritmia, si no ha desarrollado algo por el estilo. Porque la misma insuficiencia cardíaca es un riesgo del desarrollo de arritmias. Nunca se te olvide eso. Y hay que ver el resto de las comorbilidades que tenga el paciente. Si tiene diabetes mellitus, podemos iniciar los SGLT2, es muy importante. Si tiene enfermedad renal crónica, si tiene alteraciones como apnea obstructiva del sueño y todo eso show. ¿Por qué? Porque tanto la enfermedad renal crónica como la apnea obstructiva del sueño son condiciones que aumentan o son proinflamatorias que van a causar un daño. La misma enfermedad renal crónica, la uremia como tal, te va a causar disfunción endotelial, te va a causar fibrosis, te va a causar inflamación muscular, que esto desarrolla fibrosis, obviamente, y todo esto, pues, échale más al bombo para que desarrolle más insuficiencia cardíaca. La fibrilación auricular, para considerar si vamos a dar anticoagulación a nuestro paciente, que sería lo ideal, ver el uso de los beta bloqueadores para controlarles el ritmo, la digoxina, evitar los bloqueadores de los canales de calcio, dar terapia médica y todo este show, ¿no? Y ya en casos refractarios o que se le pueda considerar, pues hacer la ablación por catéter. Y cuando existe deficiencia de hierro, aquí lo que más se recomienda es que sea en la reposición de forma intravenosa. Y se van a indicar cuando tengamos ferritina menor de 100 o ferritina entre 100 a 299 con una saturación de hierro menor del 20%. O que esto dificulte el ejercicio de los pacientes, ¿no? La vía oral no se recomienda tanto porque usualmente hay alteraciones intestinales en la absorción. Entonces, pues no vas a llegar o no vas a conseguir tus metas que estabas esperando. Por otra parte, tenemos, ya para cerrar lo de la insuficiencia cardíaca crónica, tenemos la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada o de rango medio. Aquí realmente no hay mucho que decir, no hay mucho que comentar. Su fisiopatología ya la comentamos, es heterogénea, es subyacente como tal. Y aquí es importante reconocer que ambas entidades se asocian, son iguales, se han integrado dentro de los mismos protocolos de estudio y todo ese show. Hay enfermedades cardiovasculares concomitantes como la fibrilación auricular, la hipertensión, la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión arterial pulmonar.
Las enfermedades no cardiovasculares como la diabetes, enfermedad renal crónica, anemia, deficiencia de hierro, EPOC y obesidad, y todo eso tenemos que controlar en nuestros pacientes. Más que darles un tratamiento médico óptimo, es que estas comorbilidades que tenga el paciente, tenerlas bien controladas. También es importante reconocer que comparados con los pacientes con fracción de eyección reducida, las hospitalizaciones y muertes suelen ocurrir por causas no cardiovasculares. Eso es como que pilar fundamental en esos pacientes, porque al final de cuentas, pues su función sistólica no se ve tan dañada. No existen recomendaciones por parte de la ESC acerca sobre el tratamiento. Lo que hay que tratar es los factores de progresión, los factores encadenantes, tratar de mejorarlos, de optimizarlos, y ante esto vamos a tratar de evitar la progresión de la enfermedad.